Para todos, un saludo. Mi nombre es José de Jesús Herrera Ospina. Soy docente de tiempo completo del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y de cátedra de la Universidad de Antioquia en el Instituto de Filosofía. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones en torno al tema de la filosofía griega y romana. Este tema está referido básicamente al contexto histórico después de la muerte de Aristóteles, el gran filósofo estagirita. Tenemos que decir que la filosofía griega, en sus tres etapas, tanto la que se ha llamado de los presocráticos, es decir, los filósofos antes de Sócrates, la de los socráticos, como es la etapa fundamental de la filosofía griega, o la que llamamos la etapa clásica de la filosofía griega, representada en Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles. Y la etapa posocrática, es decir, la que va después de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esas tres partes de la filosofía antigua griega corresponden a contextos históricos en cierta medida diferentes. La primera etapa de los presocráticos correspondió a la etapa de la creación del imperio, básicamente de la consolidación del imperio, en lo que llamamos el ciclo de Pericles, hacia el siglo V a.C. De hecho, los filósofos presocráticos comienzan a elaborar sus propuestas inclusive en el siglo VII a.C., tales de Mileto, por ejemplo, Anaximandro, en el siglo VI a.C. La etapa clásica corresponde a la institucionalización del imperio como tal, bajo los reinados sobre todo de Alejandro Magno, donde el esplendor de Grecia será fundamental y donde Atenas, como sede central del pensamiento, y Esparta como sede guerrera, por llamarlo así, van a ser fundamentales en el proceso de la historia griega. Y posterior a esto está la etapa posocrática, que constituye una etapa muy importante porque es, dijéramos, la etapa del decaimiento del imperio griego, que da lugar después a la elevación del imperio romano. Muy importante porque después de la muerte de Alejandro Magno, que fue formado precisamente por Aristóteles, el gran filósofo estagirita, y el gran filósofo occidental, pues que todos sabemos y conocemos quién ha sido Aristóteles, pasa una crisis muy fuerte en el imperio griego. Se van a dividir, por decir algo así, el imperio, dos generales, porque Alejandro Magno no tuvo hijos, y ellos van a, bien o mal, repartirse el imperio. Esto hace que se generen unas crisis internas muy fuertes, y también como la cultura, la filosofía de Grecia va a tener también un desarrollo distinto a lo que se había tenido en la antigüedad o antes de estos filósofos. Por eso van a aparecer en ese contexto histórico los movimientos filosóficos del helenismo, el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, movimientos filosóficos muy importantes que van a consolidar una nueva forma de pensamiento que podríamos denominar pensamiento ético. Entonces, tras esa separación del imperio en esas dos generales, van a haber cambios muy fundamentales en el pensamiento también griego. Vamos a hablar un poco de estos movimientos. El movimiento estoico. El movimiento estoico es una escuela de pensamiento griego muy importante, basada en la ética, y en la ética que nosotros podríamos denominar la ética del cuidado de sí. Su gran inspirador fue Zenón de Sitio, filósofo que
crea una nueva forma de pensar a nivel a nivel de la tradición filosófica, que tiene como base fundamental una filosofía interior y a la vez exterior, porque es la filosofía del cuidado de sí, que ya había dicho Sócrates, cuando Sócrates afirma conócete a ti mismo, pero que lleva también a un cuidado del otro, que ese es el cuidado ético. Precisamente la ética es el cuidado de sí para cuidar al otro. Mi comportamiento que se relaciona con otro. ¿Y cuál es la base fundamental del epicureísmo? Del estoicismo. La base fundamental del estoicismo es aquella frase pues, que se ha vuelto clásica, que es el fundamentar todo el pensamiento en el comportamiento humano y afirmar de que el cuidado de sí es el cuidado más importante, el cultivo de sí mismo. Esa frase del estoicismo básicamente es cuídate a ti mismo, es el autorregulamiento, es la búsqueda de entenderse como un ser en el cosmos, pero un ser en relación con otros. Y ahí viene también una cosa muy importante, que es lo que se llama para el estoicismo la ataraxia. La ataraxia es el control de las pasiones, el control de los instintos y el estar, y valga la redundancia, en un estado en el cual se haya o se alcance la imperturbabilidad. ¿Qué significa imperturbabilidad? Es hacer que las cosas que están alrededor no nos afecten tanto y podamos tener un control y dominio de sí mismo y de las pasiones. La idea estoica es de que es posible dominar nuestro cuerpo por medio de la mente, por medio del alma, por llamarlo de alguna manera, y en esa búsqueda de dominio de sí mismo y de conocimiento de sí, se pueden dominar los placeres que tenemos todos como seres corporales, como seres de cuerpo. Esos placeres que ahora otra escuela, como vamos a ver enseguida, epicureísmo le van a dar tanta importancia. Entonces, la idea básica del estoicismo es eso, el control de los instintos y las pasiones para el cuidado de sí y el cuidado de sí mismo, buscando siempre encontrar aquello que dé sentido a la vida. Bueno, y hablemos del epicureísmo. Es otra corriente ética muy importante, fundamentada en la idea también del cuidado de sí, pero a partir del placer. Epicuro, su fundador, el creador del jardín, decía que nuestra vida debe ser una búsqueda de vivir bien, vivir desde el placer, pero teniendo también una moderación. Es decir, es el placer moderado. Comer, beber, el sexo, tienen un sentido en la vida muy importante, pero siempre y cuando lo podamos controlar. Es el control de la hedoné, porque hay una corriente muy parecida a esta, que es el hedonismo, que le da rienda suelta al placer, diciendo que el placer es lo más importante y lo fundamental, pero es el placer desaforado, por llamarlo de alguna manera, es el placer que no tiene límites. Epicuro ya, no, hay que vivir éticamente la vida, o sea, que hay que vivir con responsabilidad. Lógicamente no podemos negar el placer para tener una vida feliz, que es en última instancia la búsqueda del epicureísmo, la vida feliz. Ser feliz es poder encontrarle sentido a la vida desde el placer, pero moderado. Entonces, hedonismo y epicureísmo se centran en esa idea de que es necesario cuidar de sí y cuidar del otro a partir de una nivelación, llamémoslo, de nuestra alma o una orientación de nuestra alma. Las escuelas escépticas también nacen en este contexto de la filosofía posocrática, en este contexto de la filosofía final, por llamarlo así, del imperio griego, y que da
sentido al Imperio Romano después. La corriente escéptica es básicamente basada en que hay que dudar del conocimiento verdadero. No podemos creer en todo lo que nos digan, sino que tenemos que poner en duda también ese conocimiento verdadero que se nos da, que se nos presenta. No hay un conocimiento verdadero, ese conocimiento hay que construirlo, hay que trabajarlo, hay que buscarlo, hay que buscar la verdad en última instancia. Pirrón, Sexto Empírico, van a ser pensadores que en el mundo filosófico antiguo, greco-romano, van a darle sentido a esta escuela del escepticismo. Hay que decir que, como han dicho algunos filósofos contemporáneos, como Alfred North Whitehead, quien dice que después de Platón y Aristóteles la filosofía no sigue siendo sino un ápice de ellos dos, o sea, un pie al margen, una nota al pie del margen de la hoja de estos dos filósofos. Y yo diría también que no solamente de Platón y Aristóteles, sino también de Epicuro, de Zenón, de Pirrón, de Sexto Empírico, de Diógenes el Cínico, de la escuela del cinismo, que es tan importante y que es parte también de estas corrientes posocráticas, la cual es fundamental entender que para Zenón, como para Epicuro, como para Sexto Empírico, como para Diógenes el Cínico y para todas las corrientes posocráticas, lo más importante es el comportamiento, es el obrar. El obrar bien, o el obrar podría llamarse también cínicamente, que no es obrar mal, sino obrar cínicamente. El ejemplo del Diógenes el Cínico es maravilloso. Se le acerca el emperador Alejandro y le pregunta: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Diógenes responde: quiero que te quites para ver el sol. Esa es una frase que nos indica cómo los seres humanos deben buscar no la riqueza, sino la verdad y la felicidad. Pues son doctrinas de la felicidad, de la eudomonía, del eudómonos, o sea, del vivir bien, del saber vivir bien a partir de la búsqueda de la felicidad, que al fin y al cabo lo que nos debe interesar en este mundo, saber vivir bien. Bueno, estas son ideas concretas de un tema muy álgido, muy amplio, que es la filosofía griega y romana después de Sócrates, Platón, Aristóteles, y de cual heredamos muchas cosas importantes. De estas filosofías hemos heredado las formas de comportamiento que hemos tenido hasta el momento, que tenemos hasta el momento. Una búsqueda de la felicidad es siempre inherente al ser humano. Como decía Aristóteles, todo hombre por naturaleza desea ser feliz. Y de ahí entonces que todas estas escuelas hayan propuesto esa búsqueda como fundamento de la existencia. Y a eso nos invita la filosofía, a ser felices, a buscar la felicidad, aunque sabemos que no se encuentra completamente, pero hay momentos en los cuales decimos somos felices, como hay otros momentos que decimos no somos felices. Pero la búsqueda de la filosofía y las escuelas como el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, el hedonismo y el escepticismo nos ayudan a encontrar ese sentido a la existencia. Por eso dice un pensador como Michael Onfray, muchos de los filósofos contemporáneos, Fernando Savater también, que nos debe atañir o atener, en la vida, debemos estar atentos, es a la búsqueda del sentido de la vida. Espero que les haya servido esta introducción a la filosofía griega y romana y nos podemos encontrar en otra oportunidad. Gracias.